Había una niña que pasaba sus días sentada en las calles, ofreciendo pequeños dibujos hechos con sus propias manos. Nadie imaginaba que detrás de esos trazos sencillos se escondía un talento capaz de cambiarlo todo. Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir se transformó en una historia de superación que inspiraría al mundo entero. Hoy conocerás la vida de aquella niña que, entre miradas indiferentes y noches frías, nunca dejó de soñar, y que con un lápiz y un pedazo de papel terminó convirtiéndose en pintora millonaria. Antes de empezar, suscríbete a Voces del Corazón, activa la campanita y acompáñanos en esta familia de historias que emocionan y transforman vidas. El sol comenzaba a caer sobre la ciudad, tiñendo de dorado las paredes grises y las calles desgastadas. Entre el ruido de los automóviles y las voces de los transeúntes, una pequeña figura se hacía presente cada tarde en la misma esquina. Era Lucía, una niña de apenas 9 años, con el cabello oscuro siempre desordenado y las manos manchadas de grafito y crayones. En el suelo, extendía con cuidado sus dibujos: casas coloridas, flores gigantes, cielos azules con soles radiantes. No tenía mesas ni marcos, solo hojas arrugadas apoyadas sobre el cemento frío. A su lado, una caja vieja de cartón con un letrero escrito a mano: "Se venden dibujos. Un moneda". Muchos pasaban de largo sin mirarla. Otros apenas sonreían con ternura, pero casi nadie se detenía a comprar. Lucía no se rendía. Cada trazo era un acto de esperanza, cada dibujo un pedazo de sus sueños escondidos. No pintaba por dinero solamente, sino porque sentía que el mundo, en medio de su indiferencia, necesitaba un poco de color. Mientras otros niños jugaban con juguetes nuevos, ella encontraba refugio en sus lápices y crayolas desgastadas. Su madre, agotada por largas jornadas de trabajo, siempre le decía: "Algún día tus dibujos te llevarán lejos, hija. Nunca dejes de soñar". Y aunque esas palabras parecían imposibles en medio de tanta carencia, Lucía las guardaba en su corazón. Esa esquina de la ciudad, fría y olvidada, se convirtió en el lienzo de su vida, un lienzo que pronto cambiaría para siempre. Las horas pasaban lentamente en aquella esquina. El viento agitaba las hojas de papel donde Lucía había plasmado sus sueños, y ella corría a sostenerlas con piedritas para que no volaran. El cartón a su lado apenas tenía unas pocas monedas, brillando tímidamente entre sombras. Los transeúntes seguían con sus rutinas, ejecutivos mirando el reloj, estudiantes con audífonos, madres apuradas llevando de la mano a sus hijos. Algunos la miraban con curiosidad, pero pronto giraban el rostro, como si el brillo de sus dibujos les recordara algo que preferían ignorar, la inocencia que habían perdido. Una tarde, un hombre bien vestido se detuvo. Lucía lo miró con ilusión, esperando que al menos uno de sus dibujos encontrara un hogar. El hombre levantó una hoja, la observó un instante y luego sonrió con desdén. "Bonito pasatiempo. Pero esto no vale nada". Y dejando la hoja caer al suelo, siguió caminando. Las lágrimas ardieron en los ojos de la niña, pero se negó a llorar. Apretó su lápiz con fuerza y continuó dibujando. Sabía que, aunque el mundo no lo entendiera, cada línea y cada color eran parte de su verdad. Y en lo profundo de su corazón, una voz suave, la de su madre, le repetía: "Nunca dejes de soñar". Esa misma tarde, mientras recogía sus dibujos, una mujer mayor que barría la acera se detuvo a observarlos. Su mirada era distinta. No había desdén, sino ternura. Esa mujer, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la chispa que cambiaría el destino de Lucía. Al día siguiente, mientras Lucía extendía nuevamente sus dibujos sobre el suelo frío, el recuerdo del hombre trajeado seguía pesando en su corazón. Sus palabras habían dejado una herida silenciosa, pero aún así, ella se esforzaba por llenar las hojas de color. Sabía que no podía rendirse. Fue entonces cuando la mujer mayor que la había observado desde lejos se acercó despacio. Sus manos aún sostenían una escoba, y sus pasos eran lentos, pero firmes. Se inclinó para mirar los dibujos y, con voz suave, le dijo: "Niña, estos colores tienen vida. No dejes que nadie te diga lo contrario". Lucía levantó la mirada sorprendida. Era la primera vez que alguien veía en sus trazos algo más que garabatos. La mujer sacó de su delantal unas monedas y eligió 3 dibujos.
uno de una flor amarilla, otro de una casita y otro de un cielo azul. «Me recuerdan a mi infancia», murmuró, mientras sonreía con ternura. Ese gesto, sencillo pero profundo, encendió en Lucía una chispa de esperanza. No era solo la venta de 3 hojas de papel, era la confirmación de que su arte tenía un valor real. La mujer antes de marcharse le guiñó un ojo y añadió: «Sigue pintando, pequeña. Un día todos querrán tener tus cuadros en sus paredes». Aquellas palabras se quedaron grabadas en el alma de Lucía como una promesa. Y aunque aún no lo sabía, esa mujer sería el primer hilo en la red de oportunidades que cambiaría su destino para siempre. Los días siguientes, Lucía siguió dibujando con más ilusión que nunca. Aunque las ventas eran pocas, el gesto de la anciana le había dado fuerza para continuar. Cada tarde, volvía a aquella esquina con la esperanza de que alguien más pudiera ver en sus dibujos lo que ella sentía en su corazón. Una tarde, mientras terminaba de colorear un cielo con tonos azules y amarillos, un hombre distinto se acercó. No vestía traje, sino ropa casual y un maletín de cuero gastado. Se detuvo frente a los papeles esparcidos en el suelo y los observó en silencio, con una atención que Lucía no estaba acostumbrada a recibir. «¿Tú hiciste estos dibujos?», preguntó finalmente con una voz grave y serena. Lucía asintió tímidamente, sin atreverse a levantar la mirada. El hombre se agachó, tomó uno de los dibujos y sonrió. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y admiración. «Aquí hay talento, niña. No son simples dibujos, son pequeñas obras llenas de vida». Lucía se quedó inmóvil sin saber qué responder. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Soy profesor en una academia de arte. Me gustaría que vinieras a visitarnos. No tienes que pagar nada. Solo lleva tus dibujos. Creo que el mundo necesita ver lo que puedes crear». Por primera vez, la niña sintió que sus sueños podían ser más grandes que las calles donde había crecido. Guardó la tarjeta como si fuera un tesoro y, en su interior, supo que aquel encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Lucía no podía dejar de mirar aquella tarjeta que el profesor le había entregado. Era pequeña, con letras simples, pero para ella brillaba como si fuera oro. Esa noche casi no durmió, acariciándola como si fuera un billete de entrada a un mundo nuevo. A la mañana siguiente, con la bendición de su madre y un puñado de dibujos cuidadosamente guardados en una carpeta vieja, Lucía se dirigió a la dirección escrita en la tarjeta. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por calles que nunca había recorrido. La Academia de Arte era un edificio modesto, pero lleno de ventanas iluminadas y paredes adornadas con cuadros vibrantes. Desde afuera, Lucía se quedó sin aliento al ver colores que parecían bailar en cada pincelada. El profesor la recibió en la entrada con una sonrisa cálida. «Sabía que vendrías», le dijo. «Ven, quiero que conozcas tu nuevo mundo». Dentro, otros jóvenes pintores la miraban con curiosidad, algunos con cierto desdén al ver a una niña con ropas humildes. Pero Lucía no se intimidó. Cuando extendió sus dibujos sobre una mesa, el silencio llenó la sala. Todos se acercaron, sorprendidos por la frescura y la fuerza que irradiaban aquellas hojas simples. Ese día, por primera vez, Lucía dejó de sentirse invisible. Descubrió que su talento no solo podía llenar de color una calle gris, sino que también tenía el poder de iluminar corazones en cualquier lugar. Los primeros días en la academia fueron un desafío para Lucía. Acostumbrada al silencio de la calle y a la indiferencia de los transeúntes, ahora se encontraba rodeada de jóvenes con caballetes, pinceles y lienzos enormes. Sus ropas humildes contrastaban con los delantales impecables de los demás, y algunos la miraban con cierta desconfianza. El profesor, sin embargo, no la dejó sola ni un instante. Le entregó un pequeño set de acuarelas y un lienzo en blanco. «Este espacio también es tuyo», le aseguró con firmeza. Lucía se sentó tímidamente en una esquina y comenzó a pintar. Al principio, las miradas de los demás la intimidaban, pero pronto se perdió en el juego de los colores. Sus trazos eran libres, intensos, llenos de emociones. Mientras los demás buscaban la técnica perfecta, Lucía pintaba con el corazón. En cuestión de horas, su lienzo se transformó en un estallido de flores y cielos que parecían respirar. Los estudiantes, sorprendidos, se fueron acercando uno a uno. El silencio se apoderó del salón cuando vieron cómo aquella niña,
que había llegado con hojas arrugadas de la calle, lograba transmitir una vida y una frescura que ellos aún no habían alcanzado. El profesor, orgulloso, murmuró para sí: «Esta niña no vino a aprender de nosotros. Vino a enseñarnos a sentir». Aquel fue el comienzo de una nueva etapa, la de Lucía dejando de ser una vendedora de dibujos en la calle para convertirse en una artista con voz propia. Con el paso de los meses, Lucía se convirtió en la alumna más comentada de la academia, no porque tuviera los mejores materiales ni la técnica más pulida, sino porque sus cuadros transmitían una verdad imposible de ignorar. Cada pincelada hablaba de su vida en las calles, de la soledad, de los sueños guardados y de la esperanza que nunca murió. Una tarde especial, la academia organizó una exposición abierta al público. Era la primera vez que Lucía colgaba sus pinturas en una pared blanca, iluminadas por focos que resaltaban cada color. Caminaba nerviosa entre los pasillos con su madre a su lado, observando a la gente detenerse frente a sus cuadros. Algunos comentaban sorprendidos: ¿de verdad lo pintó una niña tan pequeña? Tiene un talento puro, sin filtros. De repente, un coleccionista de arte, reconocido en la ciudad, se detuvo frente a una de sus obras. Permaneció en silencio largo rato hasta que finalmente llamó al director de la academia. «Quiero esta pieza, y también aquella del fondo. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario». Lucía, que escuchaba a escondidas, no podía creerlo. Lo que había comenzado con hojas arrugadas vendidas por una moneda en la calle, ahora se transformaba en cuadros que la gente estaba dispuesta a comprar por cifras que ella jamás habría imaginado. Ese día, comprendió que su destino ya no estaba marcado por la indiferencia, sino por el poder de su arte. El eco de la exposición no tardó en expandirse por la ciudad. Los periódicos locales publicaron artículos con titulares como «La niña prodigio del arte urbano» y «De las calles a la galería». Las imágenes de Lucía, de pie junto a sus cuadros, con la mirada humilde y la sonrisa tímida, comenzaron a circular por todas partes. Las ventas de sus obras superaron cualquier expectativa. Lo que antes eran monedas en una caja de cartón, ahora se había transformado en cifras que su madre apenas podía comprender. Con aquel dinero pudieron mudarse a un pequeño apartamento digno, donde Lucía por primera vez tuvo una mesa propia para pintar y una cama solo para ella. Pero más allá del dinero, lo que más conmovía a Lucía era ver cómo sus pinturas despertaban emociones en desconocidos. Un hombre le confesó que una de sus obras le recordaba a la infancia en el campo. Una mujer lloró frente a un cuadro de flores, diciendo que le hacía pensar en su madre fallecida. Lucía descubrió entonces que su arte tenía un poder que iba más allá de la belleza. Podía tocar almas. En una entrevista para la televisión, cuando le preguntaron qué significaba para ella convertirse en pintora reconocida, respondió con una sencillez que dejó a todos en silencio. Significa que los sueños que parecen pequeños también pueden cambiar el mundo. Ese fue el inicio de su nueva vida. Una vida donde las calles ya no eran un límite, sino el recuerdo de dónde había comenzado su camino hacia la grandeza. Con el tiempo, la historia de Lucía dejó de ser un secreto local y comenzó a cruzar fronteras. Revistas internacionales de arte la describían como la niña que pintaba con el alma. Sus obras, llenas de colores vibrantes y sentimientos profundos, empezaron a exhibirse en galerías de otras ciudades e incluso en el extranjero. Lucía, que una vez había temido no ser vista en las calles, ahora se encontraba frente a auditorios llenos de personas que aplaudían su talento. Aunque aún era pequeña, aprendió a hablar con humildad frente a cámaras y periodistas, siempre recordando sus raíces. «No pinto para ser famosa. Pinto porque es la forma en que mi corazón habla», solía decir en una de sus exposiciones más importantes, realizada en una gran galería de una capital europea. Las luces, los fotógrafos y los críticos se centraron en ella. Los compradores ofrecían sumas altísimas por sus cuadros, cifras que ni su madre podía comprender. Pero Lucía no se dejaba deslumbrar. Al terminar la inauguración, en lugar de celebrar con champán, ella prefirió sentarse en silencio con su madre a su lado, agradeciendo el camino recorrido. Esa noche, mientras miraba el horizonte desde la ventana de su hotel,
Lucía comprendió que su arte ya no solo le pertenecía a ella. Era un puente entre su historia y las emociones de miles de personas en todo el mundo. Aunque su vida había cambiado radicalmente, Lucía nunca olvidó de dónde venía. Un día, al regresar de una de sus exposiciones internacionales, pidió a su madre que la llevara a la vieja esquina donde todo había comenzado. El lugar seguía igual, el muro desgastado, las aceras grises, la misma corriente de gente apresurada. Lucía se sentó en el suelo tal como hacía años atrás, y extendió algunos de sus nuevos dibujos, esta vez en papel grueso y con colores vivos que brillaban bajo la luz del sol. Las personas que pasaban se sorprendían. Algunos la reconocían de las noticias. ¡Es la niña pintora!, murmuraban. Otros se detenían para tomar fotos, y varios niños se acercaron, curiosos, preguntándole cómo lograba hacer dibujos tan hermosos. Lucía sonrió y, en lugar de venderlos, comenzó a regalarlos. «Este es para ti, para que nunca dejes de soñar», le dijo a un pequeño que recibió un dibujo de una casa con un cielo azul radiante. Ese día no buscaba monedas ni fama. Volvía a las calles no como la niña invisible, sino como una artista que quería compartir esperanza. Y en cada hoja entregada, dejaba un pedazo de su historia, recordando que los sueños más grandes a veces nacen en los lugares más humildes. Con los años, el nombre de Lucía se convirtió en sinónimo de inspiración, no solo por el éxito de sus pinturas, sino porque jamás olvidó devolver al mundo lo que la vida le había dado. Decidió abrir talleres gratuitos de arte en barrios humildes, para que otros niños con sueños escondidos pudieran tener lo que ella nunca tuvo al empezar: pinceles, lienzos y alguien que creyera en ellos. En un salón sencillo, con paredes llenas de colores y dibujos infantiles, Lucía enseñaba a decenas de niños cómo expresarse a través de la pintura. Caminaba entre las mesas, corrigiendo con paciencia y sonriendo cada vez que un pequeño levantaba orgulloso su obra. «No importa si no tienen dinero, ni estudios ni reconocimiento», les decía con voz firme. «El arte está en su corazón, y mientras pinten desde ahí, siempre tendrá valor». Muchos de esos niños veían en ella un modelo, no solo de artista, sino de esperanza. Algunos la llamaban maestra, otros simplemente Lucía. Pero todos la miraban con los mismos ojos con los que ella alguna vez miró a aquella anciana que creyó en sus dibujos en la calle. Lucía había encontrado el verdadero propósito de su don. No solo pintar cuadros millonarios, sino encender en otros la certeza de que los sueños pueden cambiar destinos. Años después, el nombre de Lucía ya era reconocido en el mundo entero. Sus cuadros colgaban en galerías prestigiosas, pero lo que más llenaba su corazón no eran los contratos millonarios ni los aplausos internacionales, sino ver a los niños de sus talleres convertirse en artistas, soñadores y personas que creían en sí mismas. En una gran ceremonia, le otorgaron un premio internacional por su contribución al arte y a la educación. Con el trofeo en la mano, Lucía no habló de su éxito personal, sino de aquel primer dibujo que vendió en la calle por una sola moneda. «Ese día comprendí que lo importante no es cuánto vale tu arte en dinero, sino cuánto toca el alma de quien lo recibe», dijo con la voz emocionada. Su madre, entre el público, lloraba de orgullo. La anciana que alguna vez le compró los primeros dibujos aún la acompañaba, aplaudiendo con ternura. Y aquel profesor que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Lucía había cerrado un círculo perfecto, de niña invisible en las calles a pintora millonaria y maestra de esperanza. Su vida entera se convirtió en un lienzo de lucha, amor y sueños cumplidos. Y aunque el mundo la llamaba la pintora millonaria, ella siempre prefería un título más sencillo: la niña que nunca dejó de soñar.